y ya se encuentra con nosotros el doctor Gerardo Urosa. Permítanme, ¿dónde está el doctor? Aquí está el doctor. Lo voy a traer, lo voy a añadir a destacado. Doctor, muchísimas gracias. Si me permites, voy a leer la semblanza curricular del doctor para que todos sepan quién es él y el curso que nos va a impartir, que como ya lo dije, son las causas excluyentes del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, tenemos que hacer varias cosas a la vez para tener más audiencia, pero ahorita poco a poquito se van a ir sumando más. Bueno, pues yo quiero decirles que el doctor Gerardo Armando Rosa Ramírez, voy a leer su síntesis curricular, pues que es grande también, pero para que ustedes conozcan sobre el hongo. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en criminología realizados en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es maestro en ciencias penales con especialización en el área jurídico-penal por el INACIP, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es especialista en Derecho Privado, realizado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como conferencista en diversos congresos y diplomados en México y el extranjero. Aprobó el diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal en México, organizado por la Facultad de Derecho y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados Asociación Civil, programado y validado por la CETEC. Aprobó el diplomado oral adversarial Skill Building Immersion Seminar impartido por la University of San Diego, Mérida Initiative y Facultad de Derecho de la UNAM. Él es profesor por oposición de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, el doctor ha sido presidente de la Academia Nacional de Jurisprudencia, Asociación Civil, es docente certificado por examen en temas del sistema acusatorio por la CETEC. Y bueno, quiero mencionarles también que pues el doctor, aparte de de todo este currículum que les he dicho, pues el doctor también, eh, dentro de todo lo que ha hecho, él es doctor en cultura en derechos humanos por la Universidad Columbia y en su haber tiene diferentes obras escritas. Una de ellas, que la tengo aquí en este momento en mis manos, es El delito y la norma penal. No sé si se alcance a ver, pero haremos ahí un poquito el espacio. Ahí está y la vamos a compartir por después por redes del Liceo Académico. Tiene varias obras el doctor. Esta obra está prologada por el ex magistrado Miguel Ángel Aguilar López. Bueno, doctor, pues te agradezco tu presencia en el Liceo Académico. Es un gusto que nos acompañes. Yo en este momento desaparezco y pues les hacemos la invitación a todos a que se inscriban al curso con el doctor. Él ya les dirá cuáles son los objetivos y qué habilidades van a alcanzar quienes se inscriban en este curso. Adelante, mi estimado doctor, un gusto de recibirte en tu casa, Liceo Académico. Muchas gracias. Gracias al maestro Manuel Camacho y desde luego al Liceo Académico por su invitación. Un honor estar aquí en compañía de todos ustedes, a quienes agradezco que se encuentran atrás de la pantalla escuchando esta plática que esperemos sea enriquecedora, sea de utilidad e introductoria de lo que de manera ulterior, ya se dieron las fechas, se impartirá. Así es que mi agradecimiento, repito, a las autoridades, al liceo académico y a todos ustedes. La charla con la que vamos a comenzar de manera introductoria la hemos denominado las excluyentes del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad?
Cuando uno habla de las excluyentes del delito, pues lo primero que debemos de plantearnos, lo más lógico y obvio, es establecer cuáles son aquellos elementos que se incluyen dentro de, digamos, la composición o los elementos de un ilícito de naturaleza jurídico-penal. Es decir, si nosotros vamos a hablar de las excluyentes del delito, bueno, esto lleva implícito la idea de que primero existe un delito que tiene elementos llamados elementos positivos y que esos elementos se van a excluir conforme a los razonamientos que iremos dando aquí en la plática. Luego, para saber qué vamos a excluir, primero hagamos un pequeño ejercicio, un pequeño desglose de lo que es el objeto de estudio de exclusión, o sea, el delito. ¿Qué vamos a excluir? El delito. ¿Y qué es un delito? Para efectos de que pueda ser excluido siguiendo determinado sistema, siguiendo determinadas reglas metodológicas, bueno, pues la doctrina nos auxilia señalando que dentro de las teorías que se manejan, pues tenemos la monolítica que nos dice que el delito es un ente que se presenta con todos sus elementos, y la teoría analítica que desglosa a los elementos del delito, que los divide. No es que el delito no se presente de manera absoluta, digamos, en un solo instante. Eso es común. Pero el desglose que se hace de esa conducta sí puede darnos lugar al estudio de diversos elementos o características del delito y con ello damos paso a un análisis más pormenorizado, más profundo. Jiménez de Azúa hace por ahí un símil con la anatomía, diciendo que si bien es un cuerpo lo que estudia la anatomía, pues también divide en vasos, en músculos, en una serie de elementos al cuerpo para profundizar en su estudio. El dogmático sigue una idea similar. Debe de hacer un desglose, debe de romper ese concepto para tener los elementos que conforman al delito y de esa manera estudiar uno a uno. Ese desglose, esos elementos, digamos, positivos del delito, esas características que la doctrina y la ley atribuyen al delito, durante un tiempo considerable, fueron inferidos de aquellos artículos que establecen precisamente las excluyentes del delito. Y fue tradicional, no había mayor choque doctrinal, no había mayor problema, cuando se señalaba que de la interpretación en sentido contrario de los artículos que prevén las excluyentes del delito en las leyes penales sustantivas, en los códigos penales, se inferían elementos que conformaban precisamente el concepto de delito. Repito la idea. Se pensó tradicionalmente que para encontrar en la ley los elementos, para inferirlas,
para saber cuáles son los elementos que se desprenden del concepto de delito, se interpretaba en sentido contrario aquel artículo que establece las excluyentes del ilícito. Verbigracia, el artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México o el artículo 15 del Código Penal Federal, pues traen de manera desglosada las excluyentes del delito y repito, la exégesis a contrario sensu iba gradualmente señalando cuáles son los elementos que conforman al delito. Sin embargo, a partir de la reforma del año 2008 al sistema de justicia penal en México y la entrada en vigor del sistema adversarial acusatorio, esta idea de que debíamos de analizar la ley sustantiva, de que debíamos de estudiar ese artículo en sentido contrario para obtener los elementos del delito, los elementos positivos, ha comenzado a ceder, a abandonarse, insisto, ante la entrada del nuevo sistema y concretamente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y claro, cualquiera se preguntaría, bueno, ¿y por qué? Bueno, la respuesta es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, contrariamente a lo que viene a ser la tradición latinoamericana, contrariamente un poco quizá a la lógica, se encuentra cargado de una buena cantidad de elementos dogmáticos. Y dentro de esos destaca el artículo 405, estableciendo lo mismo que tradicionalmente se reservaba para las leyes sustantivas. En otras palabras, hemos repetido que para obtener el concepto de delito se interpretaba contrario sensu, pues aquel artículo que establecía las excluyentes, ¿no es cierto? De ahí se iba obteniendo. La primera fracción del artículo 15 del Código Penal Federal dice que se excluye el delito cuando el hecho se realice sin la voluntad del agente, ¿verdad? A contrario sensu sería, estamos ante la presencia de un delito cuando el hecho se realiza con la voluntad del agente, ¿verdad? Y así nos podíamos ir en los diferentes elementos, interpretándolos en sentido contrario y obteniendo los elementos del delito, lo cual pues no tenía, digamos, mayor conflicto en la academia, se aceptaba. Y de ahí se desprendían los elementos positivos del delito. Los elementos negativos pues estaban ya literalmente señalados en los numerales respectivos. Pero con la entrada del nuevo sistema, encontramos un código nacional de procedimientos penales que desde luego pues realiza un cambio copernicano en todos los sentidos, desde la mentalidad de los operadores, desde el rol que tienen que cumplir los mismos, las novedades que ahora representa tener 3 jueces en primera instancia si tomamos en cuenta el de ejecución y una serie de aspectos que modificaron radicalmente el proceso penal. Pero estas modificaciones también alcanzaron a la dogmática penal, es decir, a la teoría del delito. Porque esa idea que he repetido en el sentido de que el concepto de delito se obtiene de la interpretación a contrario sensu
de los códigos penales sustantivos que establecen las excluyentes se ha visto, digamos, afectada, por decirlo menos, se ha visto relevada precisamente por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la entrada en vigor del sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque el Código Nacional contempla, como bien lo dijo el maestro Camacho, un numeral, concretamente el 405, que nos habla de las excluyentes del delito que se deben de analizar, o cuando menos el juzgador debe hacer referencia a elementos negativos y cuya interpretación a contrario sensu, pues dan como resultado los elementos generales positivos del delito de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal suerte que ahora tenemos, pues, artículos en la ley sustantiva que señalan las excluyentes del delito y también un artículo muy revelador, el 405, que también señala las excluyentes del delito. Y ya sea uno u otro, nos van a dar el concepto de ilícito jurídico penal en su exégesis o hermenéutica a contrario sensu. ¿A cuál debo de hacer caso? ¿Por cuál me debo de apoyar? Porque ahora tengo dos artículos que finalmente me dan un concepto de delito, ¿no es cierto? ¿A cuál debo de atender? Hay, en mi opinión, un concurso de normas entre el Código Nacional y las leyes sustantivas. Esto tiene una razón de ser, que puede ser discutible o no, porque creo que las leyes deben de ser claras, puntuales, y enriquecerlas de manera tan cargada como lo hace el legislador en el Código Nacional puede llevar a ciertas confusiones, máxime cuando tenemos leyes que, digamos, chocan. La idea del legislador fue modificar el Código Nacional con determinada tendencia dogmática para que gradualmente, poco a poco, los códigos sustantivos de los estados de la República fueran homologándose, fueran uniformándose con la tendencia que clara marcamente el Código Nacional. Claro que el Código Nacional no solamente marca los elementos del delito, sino que tiene ciertas definiciones ya con una, digamos, tendencia sistemática muy puntual, es decir, ya te marca una teoría, ya te dice cómo debes estudiar los delitos, va más allá incluso de lo que señala la legislación sustantiva. Y precisamente el concepto de delito ahora se puede inferir del Código Nacional. Es más, creo que se puede presentar perfectamente una dogmática penal, una teoría del delito, ya no fundada en la legislación sustantiva, sino en la adjetiva, a saber, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con todo lo que ello implica, porque, insisto, pues tendríamos dos artículos que aplicar. El estado de necesidad, la legítima defensa como excluyente, está prevista en todos los códigos sustantivos de la República, en el Código Penal de la Ciudad de México y también en el Código Penal Federal, pero también está como excluyente en el Código Nacional. Y a veces no coinciden del todo las definiciones. Es ahí donde la doctrina tiene un arduo trabajo. Quizá fue una apuesta interesante que se hubiera podido resolver, o quizá algún día se llegue a resolver, con un código penal único.
sería lo ideal, y que ese código penal único, un código nacional de la parte sustantiva, pudiera ensamblarse, pudiera ser, digamos, perfectamente compatible con la ley adjetiva. Podría ser armónico y entonces el juzgador, los operadores, pues no tendrían que realizar una serie de interpretaciones, a veces con calzador, sobre qué norma se debe de aplicar. En lo personal me parece que siguiendo el denominado principio de especialidad y ante el aparente concurso de normas, debe de imperar el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque el principio de especialidad nos dice que debe de imperar sobre la ley general aquella más específica. Y el Código Nacional no solamente da definiciones un poco más puntuales, sino que también señala que esa legislación, ese artículo 405 se va a aplicar cuando se dicte sentencia absolutoria, es decir, es el apoyo del juzgador, y en ese sentido creo que es una legislación especial sobre la general, insisto, que siguiendo el principio de especialidad impera la especial sobre la general que queda derogada. Este es un principio de dogmática, ¿verdad? Que nos remite al concurso aparente de leyes. Y a mí me parece que la ley que impera, la ley especial sería la del Código Nacional. Y la importancia de esto no solamente está en el dictado de una resolución absolutoria, sino a lo largo de todo el procedimiento, porque la teoría del delito es recurrente. Y podemos hacer, si ustedes me lo permiten, un rápido recorrido de las diversas etapas en donde está necesariamente presente la teoría del delito. ¿Cuál? La que tiene aquel código sustantivo, la que tiene el código federal, la que tiene el código nacional. Me parece que esta última es la que debe aplicarse. Que debe aplicarse, y las modificaciones a lo largo del proceso se encuentran en el estándar probatorio, en algunos elementos que la ley prevé dependiendo de la instancia procesal. Por ejemplo, vamos a ver la importancia de la dogmática penal a lo largo de un proceso. Ya repetí, y en eso estoy siendo temerario, a lo mejor no todo el mundo estaría de acuerdo en lo que estoy comentando. O sea, que hay una dogmática penal y que hay un concepto del delito que es el que debe imperar sobre otros que se infieran de la ley sustantivo. Ese concepto de delito es el que nos proporciona el artículo 405 en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí vienen desglosados los elementos del delito y nosotros vamos a estudiar su contenido doctrinal de esos elementos, es decir, el aspecto positivo, y desde luego los elementos negativos del delito cuya función es difuminar, eliminar el correlativo de naturaleza positiva. Bueno, vamos a avanzar un poco pues para saber en dónde aparece la teoría del delito, en mi opinión, de acuerdo con los elementos establecidos en la ley adjetiva o Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que desde que hay un hecho, desde que hay un relato, debemos de auxiliarnos o recurrir a la teoría del delito. Por lo siguiente, ¿en cuántas ocasiones las personas llegan con el Ministerio Público, con el fiscal investigador,
Creo que hay una persona que levantó su mano virtual. Yo voy a dar la pauta un poquito más adelante, si me lo permiten, para terminar esta idea y con mucho gusto platicamos, porque de eso se trata aquí. Todos venimos a aprender y seguramente a mí también me enriquecerá mucho los comentarios del auditorio virtual tan distinguido que tengo atrás de la pantalla. Denme oportunidad nada más de concluir con esta idea y con gusto, si el señor director, don Manuel, no tiene objeción, pues platicamos un poquito, ¿verdad? Bueno, les decía yo lo siguiente. ¿En qué momento me parece que tienes que auxiliarte de la teoría del delito? Desde el exordio ante el Ministerio Público investigador. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, al momento de escuchar un relato, hace, válgase la expresión, un minijuicio de tipicidad. ¿En cuántas ocasiones no llega una persona a denunciar, según su criterio, un hecho que considera de relevancia penalística, un hecho que es un delito y realmente no lo es? A veces agarran a las agencias del Ministerio Público como agencias de cobranza o muchas veces se confunde una falta administrativa con un ilícito jurídico penal. De tal suerte que ahí, desde el exordio, desde antes de que se levante un acta, creo que ya está presente de manera inconsciente la teoría del delito. Después, bueno, podemos ir avanzando un poco más y podemos ver cómo en la imputación tiene un papel preponderante el elemento jurídico de la teoría del caso que va a formular, a señalar el fiscal. Y en ese sentido, nuevamente, la teoría del delito se presenta y desde luego la defensa también tendrá que recurrir a la dogmática si desea en esa instancia argumentar un elemento negativo del delito, un excluyente. En la vinculación es obvio que el juzgador tiene que referirse a todos los elementos del delito. A veces se discute, hay quien habla de que serían los elementos objetivos. No, a mí me parece que cualquier juzgador debe de estudiar los elementos que conforman un delito. La diferencia con una resolución de fondo es el estándar probatorio. Es que en la vinculación será suficiente con indicios razonables y en una sentencia debe de ser plena el acreditamiento de los elementos del delito, pero finalmente es teoría del delito, aunque insisto, la valoración, vamos, la demostración en un caso, en la vinculación, es mínima, se satisface, se justifica con indicios razonables y en la sentencia debe ser plena. Y si continuamos avanzando un poco más, podemos llegar a la idea perfectamente establecida en la ley de que en la acusación y su réplica, es decir, también en la contestación que hace la defensa, la teoría del delito está presente al clasificar el tipo penal, al señalar el elemento interno, al establecer el verbo rector, al señalar en la defensa si hay alguna justificante y por ello solicita el desechamiento o la admisión de ciertas pruebas, no se diga en el auto de apertura a juicio oral y en las promociones de sobreseimiento, desde luego que la teoría del delito goza de un lugar privilegiado. ¿Y qué decir de la sentencia? Pues precisamente es la base de nuestra plática. En el 405-406, directamente, palpablemente, para bien o para mal, nos están no diciendo cómo debe ser, no que lo infieran, nos
están exigiendo el estudio de los elementos del delito. Bueno, pues ahí está presente la dogmática, ahí está presente la teoría del delito. En estos primeros comentarios podemos llegar a la conclusión de que desde mi perspectiva, esos elementos del delito son los que se infieren del Código Nacional de Procedimientos Penales. Coinciden con algunos de las legislaciones sustantivas, por ejemplo, el Código Penal de la Ciudad de México tiene una armonía en ese sentido, va muy clara con el Código Nacional, pero no tiene necesariamente que coincidir. Y si no llegan a coincidir, ¿qué legislación es la que debo de aplicar? ¿Sobre cuál debo de fundamentar el Código Nacional, la nueva dogmática mexicana? Y me parece que, más allá de que no sea lo propio, lo ortodoxo, que sea una novedad, que aspectos dogmáticos tan marcados estén en el Código Nacional, pues es lo que debe de imperar con base en el principio de especialidad. Para bien o para mal, antes no, los códigos sustantivos de los estados, eh, los códigos, perdón, procesales de los estados, no tenían una carga dogmática tan fuerte como el que presenta el Código Nacional. Habla el Código Nacional de los elementos del delito, del nexo causal en algún otro numeral. Tiene una gran carga dogmática. Es discutible. Repito, la idea del legislador fue que con base en esa guía, que más que guía fue casi una imposición, bueno, pues que con base en los elementos dogmáticos que se desprendan del Código Nacional, el legislador de los estados vaya armonizando, homologando la ley sustantiva, de tal suerte que haya un momento en donde se puedan ensamblar, se puedan de alguna manera apoyar uno en el otro. Lo ideal, y es una idea que ya se encuentra desde hace muchos años en nuestro medio, pues hubiera sido crear un código penal único, un código nacional, y que las leyes fueran armónicas entre la adjetiva y la sustantiva, pero pues eso es un poquito más difícil, se necesita de una voluntad política fuerte, y al parecer el camino que siguió el legislador fue simplemente presentarnos un código con cierta escuela, incluso con ciertos elementos dogmáticos, esperando que los congresos de los estados hagan lo propio para armonizar esa legislación local con la adjetiva o Código Nacional de Procedimientos Penales. No sé si este primer bloque introductorio les invite a alguna reflexión o alguien quiera hacer una pregunta, porque vamos a seguir un poquito más, digamos un segundo bloque, pero a lo mejor aquí podría haber algunas ideas por parte de el auditorio, así es que quedo a su disposición. Claro, con todo gusto, doctor. Para todos los que nos están siguiendo en este momento en Facebook Live y quienes están en plataforma, si me permites, doctor, antes de que continuemos con ello, les estoy poniendo aquí ya en el chat de WhatsApp que pueden mandar mensaje al 22 21 14 25 79 para inscribirse al curso. El curso tiene una cuota de recuperación de 600 pesos y fíjense, hay muchas personas viéndolo ahorita también a través de Facebook y me les doy las gracias. Invito entre ellos al abogado Carlos Manuel a que acceda a plataforma, quien fue en algún momento también parte del liceo académico. Invito a quienes gusten acceder a la plataforma y les estamos dando la oportunidad de lo siguiente. Fíjense, lo estoy poniendo así, el curso vale 600 pesos. Pueden pagar, quien esté en su posibilidad, pueden pagar los 600 pesos completos del curso en una sola exhibición
o en liceo académico vamos a diferir en dos parcialidades el curso, ¿sí? 300 pesos al principio y los 300 pesos restantes para la tercera clase. Así que de verdad está magnífico el tema, la promoción es bastante buena, no sé si estés de acuerdo, mi estimado doctor Gerardo Urosa, y a todos les estoy haciendo, les vamos a respetar esto para que aprendan, porque está siendo muy importante todo lo que está diciendo el doctor Gerardo Urosa. Si alguien quiere participar, adelante, por favor, pueden levantar su mano virtual y con todo gusto interactuamos en este momento con el doctor Gerardo Urosa. A ver, Felipe Ríos. Vamos a traer a Felipe Ríos aquí para que todos lo vean también y pueda hacer su pregunta. Adelante, Felipe Ríos, por favor. Puede hablar. Adelante, Felipe. ¿Tiene cerrado su micrófono, Felipe? Sí, muy buenas noches, doctor. Vale. Disculpe, ¿la dogmática penal, la teoría del delito es lo mismo o es diferente concepto? La pregunta es, don Felipe Ríos, si la teoría del delito ha sufrido modificaciones a raíz del sistema adversarial, es lo que alcancé a escuchar, si se ha modificado. No, el concepto de dogmática penal es lo mismo que el concepto de teoría del delito o es diferente. Son sinónimos, aunque en puridad jurídica sí tienen algunas diferencias. La dogmática penal, pues, es el método de estudio que puede ser de acuerdo a un sistema tradicional, finalista, funcionalista. El método que abrevamos desde von List es lo que se denomina en puridad jurídica dogmática. Pero parece que la palabra ha tomado ya carta de naturalización y los tomamos actualmente como sinónimos, pero insisto, en estricto derecho, si hay pequeñas diferencias. La dogmática es el método, el camino, la técnica para resolver casos conforme a el desglose de los tipos penales y a manera de puertas y compuertas ir analizando cada uno de los elementos del delito. Lo que enriquece, digamos, el contenido de esos elementos, pues dependerá de la sistemática que se tenga. Así es que, a pesar de que son tomados como sinónimos, sí tienen sutiles diferencias. ¿Y usted cuál es su opinión respecto a la dogmática penal mexicana? Ya ve que la dogmática penal es una mezcla de doctrinas, diferentes escuelas, y hay ocasiones que no son aplicables en nuestro sistema, porque no vienen contemplados en el código, ya sea penal o de procedimientos penales. Como estaba usted comentando hace rato del 405, hay unos autores que dicen que ese fue creado para, para justificar la responsabilidad. No sé qué opine usted. Bueno, no para justificar la responsabilidad, porque el rubro es, eh, pues, los requisitos para una absolutoria, ¿verdad? Lo contrario, y respecto de su primer comentario, bueno, a veces se ha criticado mucho, se ha señalado que tomamos eh, teorías y dogmática extranjera. Yo pienso que la ciencia no tiene fronteras. Y si a nosotros nos auxilia el método dogmático en nuestra legislación para poder comprender y resolver puntualmente determinado hecho mediante la dogmática, mediante
la teoría del delito y este orden que nos presenta, comenzando por la tipicidad de la conducta, la antijuridicidad y la culpabilidad en ese orden, en esa prelación lógica, pues yo creo que debe de ser bienvenida. Ahora, si hubiera algún aspecto que queremos meter con calzador en nuestra legislación por tratarse de elementos extranjeros que no tienen cabida, pues yo creo que no tiene caso, ¿verdad? Eh, la dogmática penal mexicano también tiene su personalidad. Hay muchísimos autores mexicanos, muchos autores mexicanos de muy buen nivel, y yo creo que utilizando la teoría del delito, eh, aplicándola a nuestra legislación, podemos llegar a mejores conclusiones que únicamente hacerlo a través de otros medios, simplemente criticando la dogmática porque es extranjera. La dogmática ha tomado carta de naturalización en nuestro país, se utiliza, se explota, se ha estudiado desde Carrancá, Portepetit, Jiménez Huerta, grandes expositores y maestros, y yo creo que es válido mantenerla, al menos el método más exacto para saber si estamos ante la presencia de un delito. Hasta ahora, que nos han revelado los doctrinarios, pues es el método dogmático, y en México ya se ha avanzado mucho en eso. Tenemos muchos años de utilizar la dogmática. El contenido sí ha cambiado, sí. ¿Ha ido avanzando? Sí, pero la esencia del método dogmático creo que todavía se mantiene como una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, siguiendo un orden, una prelación lógica, y ahora pues ha llegado al extremo de influir a la legislación sustantiva y no se diga la adjetiva, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que lo que nos pueda servir de la dogmática extranjera, pues debe de ser bienvenido. Qué bueno. Si no utilizáramos la dogmática o la teoría del delito, hay un autor español, Gil Bernat, que dice que entonces la aplicación de la ley sería un juego de lotería al azar. Y desde luego sería una aplicación eh, pues totalmente basada en el sentido común y no en esta metodología que tanto nos auxilia para saber simple y sencillamente si un hecho es o no un delito. Espero haber contestado su inquietud, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a traer ahorita aquí a Oscar Pavón a pantalla. Quiero agradecerles a todos los que están viendo en este momento el Facebook Live. Es muy interesante lo que el doctor Urosa nos va a enseñar en este curso. En verdad, quiero decirles que pues no solo tiene este libro que les mencioné, El delito y la norma penal, incluso ¿por qué? Él no es un improvisado, ¿eh? O sea, en verdad, créanme que no estamos ante un improvisado, y sí quiero compartirles la siguiente información para que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque dentro de estos cursos, pues el doctor obviamente tiene publicaciones, y dentro de esas publicaciones que él tiene, y quiero comentarles, tiene las siguientes, ¿sí? Ya hace rato les comenté la de El delito y la norma penal, dogmática y casos penales, prologado por el exmagistrado Miguel Ángel Aguilar López. También el doctor cuenta en su haber con los siguientes libros, fíjense. Tiene también el libro Guía de Estudio de Derecho Penal, parte especial. Quien se lo prologó fue el doctor Alberto del Castillo del Valle, que creo que la gran mayoría de nosotros sabemos quién es Alberto del Castillo del Valle, y que ya ha impartido clases en Liceo Académico. Otro de los libros que tiene el doctor es Derecho Penal y Delitos en Particular, parte general y especial, prologado por la doctora Verónica Román Quirós. Entonces, imagínense la clase de docente, de ponente que tenemos ahorita ante nosotros, ¿sí? Y el conocimiento tan vasto que tiene en la materia. Vamos, esperemos que sea de su agrado, porque de verdad está siendo extraordinaria esta plática,
y sea de su agrado, se inscriban a este curso. Incluso se los quiero decir, perdón, si me permites, doctor, abajo de esta publicación hoy, en la página del Liceo Académico, la publicación que se encuentra abajo de este en vivo del día de hoy es justamente para la inscripción del doctor Gerardo Urosa Ramírez, su curso. Ahí nada más van ustedes, le tocan en donde dice el botón WhatsApp y directo los dirige al Liceo Académico y piden, vuelvo a reiterar, este curso son 4 sesiones en vivo, videograbaciones de forma permanente a un correo de Gmail y con la opción de pagar 600 pesos en una exhibición o dos pagos, dos parcialidades, 300 pesos para iniciar el curso y los otros 300 pesos, yo les doy fecha para que se paguen, que sería antes de la máximo a la tercera clase. Bueno, paso con Oscar Pavón, de verdad, no se queden fuera de este gran curso con el doctor Urosa, porque vale la pena escuchar a personalidades como él. Adelante, mi estimado Oscar Pavón, desde Veracruz, me parece, ¿verdad? Gracias. Sí, maestro. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire, a ver, como la exclusión del delito lo ubicamos en el 316 del Código Nacional y va relacionado para el dictado del auto de vinculación, dentro de su experiencia, cuando se acredita una exclusión del delito, se puede dar el sobreseimiento. Esa es una. Y la otra, precisamente por la ubicación del 316, que se habla de la exclusión del delito, que no ahí estamos hablando ya de la teoría del delito, por el comentario que usted hace en que hasta la etapa de juicio es cuando se valora la prueba, pero ya no hay matices ahí de la teoría del delito. El 316, Bueno, ¿es sí, cuánto, doctor? mucho gusto, don Oscar Pavón, desde Veracruz. Los primeros códigos penales fueron veracruzanos, ¿verdad? Exactamente. Tiene una enorme importancia. Y además grandes penalistas veracruzanos. Si no mal recuerdo, Porte Petit creo que era oriundo de por allá, ¿verdad? Nada más Porte Petit, uno de los pilares de la dogmática mexicana, comenzó Y con Oscar Pavón, Cabacá y luego vendría a raíz de la regla de la Guerra Civil Española, pues estaría también entre nosotros el gran Mariano Jiménez Huertas, son tres penalistas extraordinarios. Bueno, y yo lo que dije, no sé, a lo mejor no me expliqué, es que la teoría del delito, las excluyentes, están a lo largo de todo el proceso. Llegué al punto de mencionar que incluso antes de comenzar a levantar un acta en un exordio, lo dije así un poco jocosamente, el Ministerio Público Investigador ya hace un mini juicio de tipicidad para saber si eso es una falta administrativa o es un delito, ya desde ahí. Y desde luego, por disposición expresa del 316 en la vinculación, se deben de estudiar las excluyentes del delito, desde luego. Y puede dar también eh, a un sobreseimiento, puede dar lugar, desde luego. ¿Verdad? Sí, sí, no, pero en la vinculación expresamente la fracción cuarta del 316 nos dice que el juez de control, a petición del Ministerio Público, dictará la vinculación siempre que, leo en lo conducente, fracción cuarta, no se actualice eh, una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. No, ahí tiene que, esto es tan importante que incluso en la mayoría de legislaciones se tienen que estudiar oficiosamente. Y no solamente por el juez, también por el fiscal. Así es que sí, sí, ahí está definitivamente, ¿verdad? La idea de este curso es que sepamos cuál es la teoría o los contenidos
espero no sonar soberbio, los contenidos que ahora, de acuerdo con el Código Nacional, se le deben de dar a los diferentes elementos del delito. ¿De acuerdo a qué sistema? ¿Cuál es el que sigue el Código Nacional? ¿Cuáles son esos contenidos para hacerlos valer por parte de la defensa? Y en el caso de la Fiscalía, pues puede reforzar desde luego la acusación, el elemento que esté débil, en fin, porque a veces pensamos que esto nada más sería para la defensa, pero no. El fiscal también tiene que acreditar los elementos del delito. Y es lógico que al estudiar, como lo dije al principio, las excluyentes, pues primero tenemos que saber cuáles son los elementos que conforman al delito, qué es lo que vamos a excluir, los elementos positivos del delito. Entonces, estúdiame los elementos positivos y luego las excluyentes, ¿verdad? Entonces me parece que es viable el curso para cualquier operador, y modestia aparte, pues, ¿por qué no, verdad? A quien imparte justicia también, porque yo estoy tomando ya una postura, digamos, dogmática, moderna, la que en mi opinión se desprende del Código Nacional, la que debemos de utilizar en los juicios orales en materia penal. Eso es de lo que se trata. Vean ustedes, y voy a retomar un poquito los comentarios y el segundo bloque, señalando que el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una carga dogmática bastante fuerte, y de ahí se infieren los elementos del delito. Antes de pasar al desglose, quiero saber si el don Oscar tiene algún otro comentario o continuamos. ¿Te parece, doctor? Ok. Continuamos, adelante. Ya me puso ahí la señal universal, el pulgar, ¿verdad? Que utilizaban los romanos cuando, después de pelear con las fieras, los cristianos pues quedaban en un empate, o la cosa se había defendido de manera extraordinaria, y le preguntaban al emperador si le perdonaba la vida o debía de ser sacrificado. De ahí viene el pulgar, pocas personas lo saben, viene desde el derecho romano. Bueno, en el Coliseo, imagínense. Bueno, ¿qué dice el 405? En la sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento, etc. En su sentencia absolutoria, y esto es lo interesante, de donde se infiere una carga dogmática, no sé si qué tan bueno o malo sea, pero ahí está y tenemos que estudiarla y tenemos que hacerla valer en los juicios orales. Porque esto puede ser también criticable. ¿Cómo es posible que un código adjetivo tenga tanta dogmática penal implícita? ¿Cómo se enriqueció demasiado cuando las leyes deben de ser claras y dejar que la doctrina haga el estudio, el desglose de vocablos, de elementos? Pero aquí se metió el legislador hasta la cocina y nos dio conceptos ya con una tendencia dogmática muy clara. Es discutible esta idea, ¿eh? Ahora, si lo hizo para que los códigos sustantivos fueran inclinándose hacia la misma carga dogmática que contempla el Código Nacional, bueno, pues puede ser que tenga cierta razón, ¿verdad? Pero no deja de ser discutible. En fin, vean ustedes la teoría del delito que ya utiliza el legislador. Esto no, como lo dije en un principio, esto no se daba. ¿En qué código de procedimientos penales, de qué estado, incluso el Código Federal de Procedimientos Penales, antes del nacional? ¿Recuerda alguien un artículo que dijera cómo se excluye el delito? ¿En qué consiste la tipicidad? Incluso utilizando una terminología netamente dogmática. Pues no había. Pero ahora
Ahora aquí está, y prácticamente obligan al juzgador y a todos los operadores cuando necesiten señalar alegatos, argumentación dogmática, a fundamentarse en el Código Nacional y principalmente en el artículo 405 interpretado a contrario sensu, y precisamente eso será el motivo de estudio del curso, porque este artículo sigue cierta tendencia dogmática que es importante saber cuál es a efecto de ser congruentes con el legislador en nuestra argumentación dogmática, ¿no es cierto? Dice, repito, en su sentencia absolutoria el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad. Ya aquí, al mencionar esto, ya nos está diciendo el legislador hacia dónde va. Fíjense ustedes cómo no habla de la conducta o del hecho como lo hacen las legislaciones sustantivas. Ya habla de la atipicidad. En sentido contrario, habla de la tipicidad de la conducta. Luego dice de justificación o inculpabilidad y nos da una pequeña clasecita del contenido de estos elementos: la tipicidad, a contrario sensu, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y nos dice cuál es ese contenido dogmático que debemos de aplicar siguiendo el Código Nacional. Precisamente el curso trata de eso, de lo que la doctrina debe recoger. Ok, esto es lo que tú quieres, pero la doctrina se va a extender mucho más, porque los códigos no pueden ser tratados de derecho penal. Eso será lo que el curso tratará de ir dilucidando. Me dices que la conducta debe de ser dolosa. Bueno, pero hay varias clases de conducta, de dolo. ¿Cuáles son sus efectos? Vamos a ver rápidamente y vamos a hacer el ejercicio que he estado, pues, más o menos, digamos, tocando a lo largo de la plática. Dice, ¿cuáles son los rubros de las excluyentes? Uno, son causas de atipicidad, a contrario sensu. La tipicidad es para el legislador, de acuerdo al nuevo sistema de justicia, y aquí dice la ausencia de voluntad o de conducta. ¿Cuál sería contrario sensu? La conducta voluntaria, ¿no es cierto? Y la doctrina, y eso lo veremos en el curso, nos dice cuando un acto u omisión es voluntario y cuando se excluye. Fuerza física irresistible, sueño, hipnotismo, eso ya le corresponde a la doctrina. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar nosotros de desglosar a lo largo del curso. La falta de algunos de los elementos del tipo penal, cuando la descripción no encuadra con la conducta que ha realizado el agente. Y en el curso que vamos a ver, bueno, ¿cuáles son estos elementos del tipo penal? Elementos objetivos, normativos y subjetivos que reconoce la doctrina como descriptivos dentro del tipo. Y entonces con esto yo voy a tener mucho más bases, mucho más argumentos dogmáticos al momento de hacer mis alegatos en la acusación, en la vinculación, cuando yo quiera hacer valer en la vinculación algún excluyente, como ya vimos, etcétera. El consentimiento de la víctima, ven ustedes cómo ahora el consentimiento es una causa de atipicidad, porque eso hay que explicarlo en el curso, ¿no es cierto? El consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible. ¿Qué es la disponibilidad? Porque hay bienes que no son disponibles y no cabe el consentimiento. No sé, la vida, la libertad. Algunos dicen que hasta la honorabilidad. Pero bueno, ya sería un poco discutible, ¿verdad? Pero cuando menos los que estoy mencionando. O tú puedes someterte voluntariamente, alguien te puede privar de la libertad y tú puedes decir que lo consentiste cuando la esclavitud constitucionalmente está vedada. Ah, bueno, eso hay que estudiarlo, ¿no es cierto?
El error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa, prevista por la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. Y ahí hay que estudiar qué es el error de tipo vencible, cuál es el invencible, cuáles son sus efectos. En el invencible se elimina el dolo y la culpa, pero en el vencible no. Solamente el dolo y subsiste la culpa en aquellos delitos cuya comisión acepte dicha forma de ejecución, pero esto hay que estudiarlo, ¿no es cierto? El legislador se metió a darnos muchos elementos. Bueno, ahora a la doctrina le corresponde hacer puntualmente un análisis de estos elementos. ¿Son causas de justificación? A contrario, ¿usted qué diría o qué está diciendo el legislador? Que además de la tipicidad, además de que me acredites que hay una conducta voluntaria en donde se dieron todos los elementos descriptivos del tipo sin consentimiento por parte de la víctima y sin actuar y actuando dolosamente, al menos aquí, así me lo está diciendo, actuando dolosa o culposamente, bueno, no es suficiente para conformar al delito. Además de eso, que es la tipicidad, también tienes que demostrar que la conducta es antijurídica. Y cuando una conducta es antijurídica, pues cuando siendo típica en los términos que ya mencioné, no está amparada por una causa de justificación. Y son causas de justificación, fíjense, el consentimiento presunto. El presunto. Porque el que no es presunto, el consentimiento que no es presunto es causa de atipicidad, ¿no es cierto? La legítima defensa, el estado de necesidad justificante, no disculpante, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. El curso también tiene como finalidad ir ubicando perfectamente las excluyentes. A veces se llega al absurdo de decir, es que la conducta es atípica porque actuó en legítima defensa. Eso es un dislate jurídico. Tenemos que ir desglosando para que el juzgador también tenga conocimiento de que estamos llevando a cabo un ejercicio dogmático serio, con conocimiento de la teoría del delito, ¿no es cierto? Y finalmente dice, son causas de inculpabilidad. A contrario censo, también se presenta la culpabilidad cuando no haya un error de prohibición. Invencible, el estado de necesidad, cuando no se presenta el estado de necesidad disculpante, la persona debe de ser imputable y se le debió de haber exigido un actuar diferente, es decir, el juicio de reproche. Entonces vean ustedes cómo este artículo ya nos dice cómo debemos aplicar la teoría del delito. Corresponde a la doctrina profundizar, y es lo que vamos a hacer en cada uno de los elementos. Aquí me dice los elementos descriptivos, sí, pero la doctrina me ha dicho que se dividen en objetivos normativos. ¿Por qué? Porque esto es un desglose mucho más profundo. Me dice que la legítima defensa es una causa de justificación, pero ¿cuáles son los elementos de acuerdo a la doctrina moderna para que proceda la excluyente? Ah, bueno, eso me lo va a decir la doctrina moderna y eso espero que también en el curso podamos mostrarlo, ¿verdad? Esa es la idea. Voy a hacer, si me lo permite, maestro Camacho, Adelante. un pequeño resumen y doy lugar a un espacio a los que quieran ustedes platicar o comentar. Estamos en una plática introductoria. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado platicando y si hubiera alguna observación o alguna pregunta, con gusto pasaría yo a responderla, a dilucidarla. El curso se llama Excluyentes del Delito. ¿Qué es lo que se pretende aquí? Analizar pormenorizadamente y de acuerdo a la doctrina las causas o los elementos negativos del delito, aquellos que eliminan al delito, aquellos que lo excluyen. Pero para eso necesito saber primero qué es lo que excluyo, pues el delito. Pero decirlo así sería muy complicado si no lo desgloso.
Si no digo cuáles son los elementos, para después pasar a saber cuál es el que quedó relegado, vamos, cuál se difuminó, con qué elemento negativo del delito eliminé determinado elemento positivo. Entonces hay que estudiar los elementos positivos, desde luego. Pero, y esta es la gran diferencia quizá con otros cursos similares, nos vamos a fundamentar en la moderna dogmática que se desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales, para bien o para mal, pero ahí está en la ley. Oye, ¿por qué no siguió el legislador mejor un camino como el de todos y dejó que el legislador sustantivo pudiera decir cuáles son las excluyentes, interpretarlo a contrario sensu, y se acabó, y las reglas de adjetivas exclusivamente las estableció en el Código Adjetivo, en el Código Nacional? Bueno, eso es lo tradicional, pero no fue así. El Código Nacional, insisto, tiene una gran carga dogmática y con una tendencia o una escuela determinada. Pero es la que tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque me parece que es muy específico el código. En la sentencia absolutoria, el juez deberá hacer referencia a estos elementos del delito y además te da una explicación, aunque sea breve, de cada uno de esos elementos del delito, la tipicidad de la conducta, los elementos descriptivos, la antijuricidad, el consentimiento. Además te dicen dónde están ubicados esos elementos, lo cual denota ya cierta tendencia dogmática, finalista y quizá con toques también funcionalistas. ¿Por qué tengo que hacerle caso a esto y no al Código Penal? Porque en mi opinión no hay un concurso de delitos aparente que se va a solucionar a través del principio de especialidad. Y al dictado de una sentencia, la ley especial es el 405 que deroga la ley general. Eso es lo que yo creo, llego a esas conclusiones. El juez, cuando dicta una sentencia, se fundamenta en el Código Nacional, ¿no es cierto? El Código Nacional te está exigiendo ese artículo. Más allá de la buena fe del legislador, para que las legislaciones sustantivas locales llegaran a armonizarse con el Código Nacional, lo cierto es que si llega ese momento o no llega, lo cierto es que sí tenemos un Código Nacional que tiene las excluyentes del delito, de donde se infiere lo que es un delito, según el Código Nacional, y ese es el que debo de aplicar en la práctica forense, de acuerdo al sistema adversarial acusatorio. Ahora, de acuerdo a este código y concretamente al artículo 405, ¿cuáles son esos elementos? La tipicidad es el primer elemento, fíjense, ya no es la conducta, ya no es el hecho, hay que recalcarlo. Y se conforma de los siguientes elementos. La tipicidad se conforma de la conducta, está inmersa dentro de la conducta, ya no es un elemento aislado a la usanza del Código Penal Federal, que habla aisladamente de que el delito es a contrario censo el 15 diría que el primer elemento es el hecho realizado voluntariamente. No. Ahora, en estricto derecho, me parece que una persona que quiera hacer argumentaciones dogmáticas debe de irse directamente a la tipicidad de la conducta. Después, los elementos descriptivos. Después de los elementos descriptivos, ahí va a encontrar desde luego objetivos normativos, subjetivos al dolo. Ahí debe de analizar el error que destruye al dolo y desde luego el consentimiento. Y esto que estoy mencionando, consentimiento, elementos descriptivos, subjetivos, normativos, la conducta voluntaria, la descripción de la conducta, todo eso ahora forman parte de un elemento, la tipicidad. Ya ha cambiado la dogmática. El Código Nacional recoge cierta tendencia, cierta escuela o sistemática.
Y luego viene la antijuridicidad. Y ahí habla del consentimiento presunto, aspecto que no se veía tradicionalmente en otra clase de estudios dogmáticos, ¿no es cierto? Y reconoce más o menos las tradicionales: legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, pero aclara, en el estado de necesidad solamente el justificante. La verdad es que hay una buena cantidad de elementos dogmáticos ahí que bueno, para bien o para mal, ahí están. Y la culpabilidad, pues el presunto consentimiento, y habla de la imputabilidad, habla de la conciencia o el conocimiento potencial de la antijuridicidad, la exigibilidad de otra conducta como aspectos positivos. ¿De dónde infiero esto? Bueno, de los negativos que señala el último párrafo de ese numeral, en donde habla del error de prohibición, verbigracia, que sabemos que destruye la conciencia de la antijuridicidad. ¿Qué te está diciendo el legislador? Bueno, que está tomando una tendencia moderna, finalista, al menos eso es evidente, en el desglose de un tipo penal. Ya te lo está diciendo, bueno, pues estudialo, porque si no, tu argumento no es del todo exacto en la aplicación adjetiva de la ley, con esta enorme carga dogmática que estoy mencionando tiene ahora la legislación nacional adjetiva, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales. El curso que vamos a estudiar, pues todos estos elementos del 405, pero desglosados, justificar su ubicación. Vamos a seguir la moderna dogmática que ya nos está indicando el legislador, pero también con una perspectiva doctrinal, es decir, cada uno de esos elementos, en qué consisten, cuáles son los contenidos, y todo al amparo de la teoría del delito. De la teoría del delito que, pues con soberbia podríamos decir mexicana, no a la mexicana porque no es despectivo, sino mexicana, tiene, ya con tantos años, tiene cierta personalidad. Yo no estoy de acuerdo cuando se critica tanto de que vienen doctrinas extranjeras. Hay cosas que que hemos aplicado con mucho éxito. El propio sistema, los juicios orales, pues sabemos que tienen una cuna anglosajona y sin embargo también tienen cierta personalidad mexicana propia. La prisión preventiva oficiosa, una institución oprobiosa, era exclusiva de la legislación penal mexicana. El auto de vinculación no se da más que en la ley mexicana. Tiene también sus elementos propios, ¿no es cierto? Bueno, pero los lineamientos son anglosajones. Tratándose de la dogmática, pues sí, los lineamientos son también romano-germánicos, pero también México tiene sus propias aportaciones a su ley. A lo mejor nos haría falta todavía ser más puntuales en ese sentido, y como dijo un compañero por ahí, bueno, desechar lo que definitivamente forma parte de doctrinas que son inaplicables en nuestro país. Yo los invito a que se inscriban, a que pasemos un buen rato, a que veamos qué pasa con la dogmática mexicana, moderna, de acuerdo al Código Nacional, y creo que será muy enriquecedor que ustedes también intervengan, como ahora lo hago, para escuchar sus palabras. Quedo a su disposición unos minutos para saber si hay alguna pregunta o algo que quieran de ustedes comentar. A la orden, maestro Manuel. Sí, quien guste hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, adelante. Y si no, vamos cerrando. Creo que la verdad ha sido una maravillosa clase, sinceramente, ¿no? Imagínense si ahorita en este tiempo todo lo que desarrolló el doctor, ahora viéndolo con acuciosidad,
examinando, porque lo que se va a examinar es el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estamos hablando ya en el dictado de la sentencia. Hace un rato, bien lo refirió el doctor, pues todo esto se pone en juego en donde también, en la etapa intermedia, en el escrito de acusación, ¿dónde vamos a encontrar? Lo habló también el compañero Oscar Pavón, en el 316, auto de vinculación a proceso. Yo me traería más desde el inicio como defensa, vamos a tener la habilidad de poder saber cuándo estamos ante la presencia de un delito, ¿no? La excluyente, cuándo tendremos algún excluyente desde el inicio de una carpeta de investigación, porque bien lo dijo el doctor, hay muchos asuntos que a veces no son del orden penal y se están tomando como del orden penal, a veces en las agencias del Ministerio Público se llevan a control de detención, a formulación de imputación, entonces me parece que es un magnífico curso, una magnífica oportunidad para capacitarse con la actualidad. Y hace un rato mencionaba yo, está entrando el juez Mauricio Lozoya, que le vamos a dar la bienvenida ahorita, mencionaba yo quienes le han prologado al doctor, ¿no? Pero el doctor Urosa por sí solo brilla. Imagínense al nivel que están y si, quienes le han prologado, pero él por sí solo brilla. Es un excelente catedrático y me da gusto que un catedrático de la UNAM, de la envergadura, porque no leí más de su currículum, nos acompañe como docente en el Liceo Académico. ¿Alguien que quiera comentar algo? Adelante. Pueden levantar su mano virtual. Si no, por aquí le damos la bienvenida. Me parece que entró el juez Mauricio Lozoya. Su señoría Mauricio Lozoya, muy buenas noches. Por ahí creo que está. Perdón que diga, ya sé que a lo mejor entra de incógnito, pero le agradecemos su presencia virtual. Voy con Israel Álvarez. Adelante, Israel. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches a los compañeros que vieron su día de hoy. Me parece una excelente ponencia del doctor Gerardo Urosa. Por cuanto hace a lo que refiere del 405, me parece que hay que saber interpretar los conceptos que tiene ese artículo, porque si bien es cierto, son complejos para quien no entiende o para los que no entendemos la teoría del delito. Este curso me parece maravilloso y téngalo por seguro que me voy a inscribir, haré lo posible por estar en ese curso, porque decía un gran filósofo, más bien un gran jurista, Gustav Radbush, el intérprete puede entender la ley mejor de lo que la entendieron sus creadores, y la ley puede ser más inteligente que su autor. Es más, tiene que ser más inteligente que su autor. En ese sentido, yo considero que sí nos debemos de preparar más por cuanto hace la teoría del delito, efectivamente para lo que refiere el doctor Camacho, poder hacer una adecuada defensa y saber cuándo hay un excluyente de delito, porque muchas veces no vamos preparados a una audiencia y no sabemos ni siquiera debatir por ejemplo, una causa de justificación, como usted lo refirió hace un rato. Decimos que es una causa de tipicidad por la legítima defensa, cuando es una causa de justificación o un estado de necesidad. Entonces, en ese sentido, me parece magnífica su aportación y su ponencia, doctor. Muchas gracias y muchas gracias al doctor Manuel. Gracias a usted, a ustedes. Recuerden que de lo que se trata es de dar una herramienta intelectual para poder solucionar casos por parte de cualquier operador. Así resumiría yo, ¿verdad? La plática, y creo que puede ser eh, de provecho, porque además se tiene el prejuicio de que la teoría del delito únicamente es doctrina, cuando sus implicaciones son netamente prácticas. Y más aún, son forenses, ahora incluso por disposición legal. De tal suerte que, bueno, hay que seguir el camino de el gran Piero Calamandrei, cuando decía que el derecho penal se aprende con un expediente en una mano y en la otra un libro doctrinal de derecho penal.
Pues muchas gracias y no hay nada, maestro Camacho, quedo a sus órdenes. Ojalá que tengamos muchos amigos en su oportunidad. Y ya creo que ya se dieron los anuncios. Me quedo para la despedida, maestro, y les agradezco a todos que hagan el favor de su atención. Muchas gracias, doctor Urosa. Bueno, pues yo agradezco también por ahí que está con nosotros el juez Mauricio Lozoya. Su señoría, si gusta usted comentar algo, sé que tiene su cámara apagada, pero qué gusto que nos acompañe en plataforma Zoom. La verdad, le agradecemos ahorita que esté aquí con nosotros. Si quiere comentar algo, su señoría, pues es un gusto en verdad que un juez se dé la oportunidad. Aquí está el juez Mauricio Lozoya. A ver, no sé si tengas el gusto de conocerlo, doctor Gerardo, pero aquí está, doctor Mauricio Lozoya. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy Bienvenido. buenas noches y bueno, nada más agradecer al doctor. La verdad es, pues es encomiable, vaya, que hay alguien como él que se esté ocupando realmente de esto, que lamentablemente no entiendo por qué razón, pero los chicos terminan olvidando realmente la gran importancia que tiene la teoría del delito, el no plantear en argumentos, digamos, una expresión del delito cuando es obvia, las referencias, por ejemplo, al principio de correlación, a la fijación de los hechos, y no darse cuenta desde ese momento que no hay un aporte, por ejemplo, para reflejar una intervención, siendo que ese hecho no se puede modificar posteriormente y no se puede añadir nada, y lo dejan. ¿No? Y hasta el final, no es por eso, sino porque el juez se percata que no tiene aporte y obviamente, pues no hay más que derivar a un sobrecimiento, ¿no? Eh, que bueno, la verdad, le agradezco mucho, doctor, le agradezco mucho, mire, no sé cómo decirle, pero es como si quisiera uno reflejarse en un millar de aplausos en un momento para usted, porque realmente esto se necesita, lo ve uno día a día, a veces yo no entiendo, presentan un hecho, no sé, por ejemplo, un homicidio, cuando se precedió quizás de actos relativos a una defensa en un momento dado, después trasciende o se ve un acceso a legítima defensa y no lo saben plantear, no lo saben plantear o lo olvidan, cosas tan simples, por ejemplo, para pasar, no sé, excusas absolutorias que no saben, igual están muy olvidadas, eh, o reflejos de no delito, por ejemplo, el 321 en relación al encubrimiento por favorecimiento, que también no se dan cuenta y se siguió todo un procedimiento hasta el final, ¿no? Agradecido estoy con usted, doctor, de veras, El y agradecido estaremos. soy yo, el agradecido soy yo gracias por hacerme el honor de escuchar a su servidor. Y bueno, pues aquí también aprenderemos mucho de su compañía y ya desde este momento le agradezco mucho que nos haya acompañado. Pues yo qué puedo decir, la verdad me da mucho gusto que el juez Mauricio Lozoya Alonso esté en la plataforma del Liceo Académico, uno de los mejores jueces en la Ciudad de México, mejor juez, y así está definido como el mejor juez en materia de derechos humanos, el juez más garantista, digo. Tenemos otros jueces que nos acompañan, pero su señoría, es un gusto que nos acompañe siempre en su casa, el Liceo Académico, poderlo escuchar aquí también, saber que nos sigue en redes, que también por ahí aplaude la actividad docente de la maestra Nancy Villafán. Se lo agradecemos, le mandamos un saludo y ojalá pronto se nos haga que también el juez Mauricio Lozoya nos acompañe por Liceo Académico. Será todo un honor, su señoría. No, muchas gracias. No lo será mío. Bueno, pues antes de despedir esta plática, vamos a proceder a hacer la entrega virtual, pues de un reconocimiento simbólico. Jovita, si me auxilia, por favor, está ahí en pantalla para leerlo, para entregárselo, que se lo enviaremos virtualmente al doctor Gerardo Armando Urosa. Adelante, Jovita. Jovita, ¿si está ahí? Permítanme. Creo que Jovita, ¿tiene apagado su micrófono? Por favor. Ay, perdón. Muy buenas noches.
Procedo a dar lectura al reconocimiento al doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez, profesor por oposición de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, por haber impartido la charla introductoria gratuita, curso Las excluyentes del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ciudad de México, 22 de febrero del 2024. Otorga el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición. Bienvenido a su casa, Liceo Académico MX. Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por su preferencia. Les hacemos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Prepárense con los mejores. Compartan para que el conocimiento llegue a más. Muchas gracias por su atención y preferencia. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Yo les agradezco a todos, a nombre del Liceo Académico, en mi carácter de director general, les agradezco su presencia esta noche a cada uno de los que se dieron cita para escuchar al doctor Urosa. Esta videograbación quedará en el canal de YouTube del Liceo Académico y será subida en la página principal del Liceo Académico el día de mañana. Ya estará a su disposición para que puedan ver esta magnífica introducción, esta charla introductoria a este curso denominado Las excluyentes del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Que tengan buena noche. Los invitamos a seguirse preparando por Liceo Académico con calidad, excelencia, excelencia humana, excelencia en los docentes y en un ambiente tan sano con cada uno de los compañeros que aportan mucho. Que tengan buenas noches y despedimos la transmisión. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias.